Bien, jóvenes, hoy 17 de noviembre del 2020, estoy con un grupo de bachillerato. Vamos a ver metodología de la investigación. Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean. Ya está creado el Classroom para que ustedes vayan subiendo sus actividades. Tenemos aquí está el libro que vamos a utilizar. A ver, permítame un poquito. A ver. Están las actividades. La actividad 1. Esta es la actividad 1. Dice instrucciones. Van a escribir en su libreta investigación científica, su definición, investigación de campo, la investigación documental. Voy a enviarles también el libro por el WhatsApp y voy a comprobar que ya esté en el Classroom también. Bueno, entonces miren, sobre las primeras, sobre la primera actividad del día, vamos a ver la temática es los diferentes tipos de investigación. La investigación tiene que ver con el hecho de que nosotros partimos de una pregunta, de una problemática. Bueno, tengo aquí a Brenda, David, Olga, Enrique, Marlene, Joseph, Diana, Enrique. Bueno, ahorita voy a ir aceptando a sus demás compañeros. Entonces, yo soy el profesor Catalina Escobar. Vamos a ver metodología de la investigación, y la metodología de la investigación tiene que ver con los pasos que se siguen para realizar un estudio. Partimos de un problema, no de un tema, sino de un problema. En esta parte vamos a ver lo que es la teoría, básicamente qué es investigación, cómo se usa, para qué se usa, es lo que vamos a ver a lo largo del curso. En el bloque 1, que se llama Comprende la importancia de la investigación científica y su impacto social, vamos a ver que hay diferentes tipos de investigaciones. La primera es la investigación documental, que tiene que ver con los documentos que vamos a emplear para hacer un estudio. Fíjense bien, para hacer investigación documental, no nada más vamos a consultar libros y documentos, sino que también vamos a utilizar otro tipo de fuentes como son las entrevistas, los videos, las películas, los audiovisuales. Es decir, vamos a utilizar otros medios como el YouTube. Inclusive nosotros podemos hacer nuestros propios documentos. Toda fuente, todo documento es subjetivo. Por ejemplo, nosotros vemos un libro, el libro tiene la información de lo que el autor quiso expresar. Un documento también expresa lo que un autor quiere demostrar. Igual, una entrevista también muestra las preguntas que yo quiero saber, la información que yo quiero saber, y el entrevistado me dice la información que él cree conveniente que me va a decir. No me va a decir toda la verdad, ni me va a decir tal como ocurrieron los hechos, sino que él me va a decir cómo él lo está interpretando. Entonces, la investigación documental tiene que ver con ello, con el uso de documentos. Y los documentos no solamente son escritos, sino también son de otros tipos, como las entrevistas. Investigación de campo. ¿Cuál es la investigación de campo? Es parecida a la que hacen los sociólogos, los antropólogos, los etnólogos y los periodistas. Ellos van al lugar de los hechos, ellos van a una comunidad, ellos hacen videos, hacen entrevistas, toman fotos, y ellos acumulan mucha información. Por eso se llama investigación de campo, porque las personas van al campo, van al lugar donde le interesa, donde está el problema, y ahí hacen su investigación. La investigación experimental tiene que ver con la realización de experimentos. Por ejemplo, esto mucho se da en las ciencias naturales, por ejemplo, la física, la química, la astronomía, la cosmología. Son ciencias donde se emplea la matemática y donde se hacen experimentos. En el caso de nosotros, en el caso de las ciencias sociales, no existe experimentación. Se puede repetir la situación, pero no se van a dar los mismos resultados. Ciertamente hay materias, hay ciencias, perdón, como la historia, que busca hacer leyes, busca hacer corolarios, pero no se puede hablar de que se hacen leyes, sino que se hacen aproximaciones. Bien, vamos a continuar.
Respecto al conocimiento, se da de tres tipos: intuitivo, empírico y científico. ¿Cuál es el conocimiento intuitivo? Es aquel que tiene la persona y no se lo da necesariamente la experiencia, ni es un conocimiento que viene en los libros, sino es un conocimiento, es un cúmulo de conocimientos que obtiene, pero sin que se lo den, sino que prácticamente lo tiene en su cerebro. Por ejemplo, ya ven que dicen que las mujeres tienen un sexto sentido o que existe una intuición de madre. Entonces, ese es un conocimiento intuitivo. Es un conocimiento que no adquieres ni en la experiencia de la vida diaria, ni está en los libros. Por ejemplo, ya ven que existe mucha violencia intrafamiliar, ya ven que existe mucha violación a los derechos humanos, existe mucha violencia muchas veces al interior de las mismas familias. Por ejemplo, yo escuché la Comisión de Derechos Humanos donde decía que la mayor parte de las violaciones se dan dentro del seno familiar. Los tíos, los papás, los abuelos, el vecino, son los que cometen violaciones en contra de algún miembro de la familia. Eh, Ahora, esa intuición, digamos, permite a las personas poner ciertas como reglas, ciertas formas de analizar la realidad, porque digamos que la situación que vivimos en el contexto en el que estamos provoca que las personas, como dicen coloquialmente, paren las antenitas y empiecen ellos a detectar ciertas conductas de las personas. Eso es el conocimiento intuitivo. Vamos a ver el conocimiento empírico. El conocimiento empírico tiene que ver con el que adquirimos a lo largo de la vida, en la vida cotidiana, por ejemplo. Hay personas que saben cambiar una llanta, personas que saben poner el cilindro del gas. Ese es conocimiento empírico: cocinar, barrer, trapear. Son conocimientos que se adquieren, que adquirimos de manera empírica, a través de la experiencia. Y finalmente está el conocimiento científico. Es aquel que obtenemos cuando se hace un estudio, cuando se toma estudios en escuelas, instituciones, a través de libros, de teoría, de la ciencia. Ese es el conocimiento científico. Bien, a ver, permítame un poquito. Bien, entonces estamos con esos tipos de conocimientos. Ahora, enseguida viene el bloque 3, analiza la utilidad y las características de la metodología de la investigación. Es decir, vamos a ver para qué me sirve la metodología de la investigación. ¿Qué es metodología? Metodología quiere decir la manera, los pasos, cómo yo hago investigación. Y hay diferentes métodos. Ahí en la pantalla tenemos el método inductivo deductivo, el hipotético deductivo, analítico sintético, cualitativo, cuantitativo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué son? Bien, el primer método tiene que ver con esa deducción de lo general a lo particular. Un ejemplo, tenemos situaciones a nivel mundial. Esas situaciones se pueden repercutir, en lo local. El hipotético deductivo es de lo particular a lo general, al revés. Yo tengo un problema y planteo una hipótesis, una posible solución. Ese es el método hipotético deductivo, deduce. El método analítico tiene que ver con el análisis de la documentación, con el estudio de diferentes fuentes de información. El sintético es toda esa información que yo tengo, hago una síntesis, como un resumen, pero más compacto. Y finalmente están los métodos cualitativo y cuantitativo. Como su nombre lo dice, cualitativo describe la cualidad y cuantitativo cuenta. Es decir, el último método, el cuantitativo, utiliza estadísticas, gráficas, números, y el cualitativo describe las cualidades. Y ya para ir continuando con este proceso de cómo hacer una investigación, vamos a ver que existen diferentes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es definir un área temática, es decir, vamos a definir, hay 4 ámbitos, 4 áreas temáticas que son cultura, sociedad, política, economía. De esas 4 áreas vamos a seleccionar una.
¿Ok? 2, descubrimiento de un problema. Ya escogí esa área, por ejemplo, cultura, educación. Ahora voy a buscar un problema. Por ejemplo, la educación eh, privada en tiempos de la pandemia. ¿Sí? Es un problema. Objetivo para la investigación. ¿Cuál es el objetivo que busco con esa investigación? Pues analizar la problemática para encontrar un posible obstáculo y combatirlo. Formulación de la teoría de la investigación, la teoría del problema. Esta tiene que ver con el marco teórico. ¿Cuál teoría voy a utilizar? Porque no todas las teorías me sirven para hacer mi investigación. Bueno, entonces esos son los pasos para hacer una investigación. Repito, primero, colocarme en un área temática. 2, encontrar un problema. 3, el objetivo que busco resolver con esa investigación. 4, formular una teoría del problema. Esa teoría tiene que ver, por ejemplo, si yo utilizo, bueno, si yo voy a investigar la educación en Sinaloa bajo la pandemia, pues una teoría puede ser, por ejemplo, la historia de la educación o bien la psicología educativa. Si se dan cuenta, esa es la teoría, las representaciones, esa es la teoría. Diseño concreto de la investigación, ¿cómo voy a hacer la investigación? Es decir, parto de un problema, una hipótesis, delimitación y ya empiezo yo a hacer el esqueleto de mi investigación. Y más adelante vamos a ver sobre la investigación cualitativa y cuantitativa, pero hasta aquí. Vamos a concentrarnos en esta parte, nos vamos a detener aquí. No sé, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces, ¿qué estamos viendo? Metodología de investigación, ¿cuáles son los pasos para hacer una investigación? ¿Y cuáles son? Primero es seleccionar un área temática. A ver, ayúdenme ustedes. A ver, vamos a hacer un esqueleto de una investigación. A ver, ayúdenme ustedes, planteen un área temática, economía, política, sociedad, cultura. ¿Cuál de las 4 áreas escogerían para investigar? Escojan primero un área, luego Podría vamos a ser buscar un problema. A ver, dígame. la economía. A ver, ¿cómo Podría te ser la llamas? economía. Muy bien. A ver, David. Soy David. Bien. Entonces, David propone el área económica. Bien, vamos a Ajá. descubrir un problema en el área económica. ¿Cuál sería el problema a investigar? Fíjense bien, una investigación no es hacer un resumen de diferentes fuentes sobre un tema, no. Es investigar un problema que existe en mi comunidad. Ya ven que nosotros en Sinaloa tenemos muchísimos problemas, en todo el mundo hay muchísimos problemas. Hay feminicidios, desapariciones forzadas. Entonces, dice que Ah, vamos a ver el área temática económica. A ver, ¿y cuál es el problema que proponen ustedes? A ver, cualquiera puede prender su micro y aportar. No es fácil hacer un proyecto de investigación, ¿eh? Lo más difícil de la vida es pensar y pensar un buen proyecto de investigación es más difícil también. A ver, alguien que me ayude. Ya David propone el área temática economía. ¿Cuál sería el problema que vamos a investigar? Porque luego vamos a delimitarlo. Por ejemplo, ¿economía dónde? ¿Economía de qué tipo? ¿Industrial? ¿La economía de las escuelas? ¿La economía de las clases bajas? ¿Cuál? Hay que delimitar el problema. ¿Economía en la dónde? salud. ¿La salud? Bueno, sería más o menos como los recursos están destinados o presupuestados para el área de la salud. Ese sería, ese sería el problema. Podría ser. Ahora viene la hipótesis. La hipótesis es hacer una pregunta de investigación y responderla. La respuesta a una pregunta es la hipótesis. Mi problema es
El presupuesto destinado al área de la salud. Por ejemplo, ya ven que en diciembre se hacen los presupuestos para aplicar el año fiscal que viene. Entonces, un problema es el dinero que se está presupuestando para el área de la salud. Ese es el problema. El área temática, la economía. Ya tengo el área temática, tengo el problema. Ahora voy a hacer la hipótesis. La hipótesis es la respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Cuál sería mi pregunta de investigación? Bueno, yo pienso que podría ser cuál es el total de insumos para aplicación médica. Bueno, entonces ahí ya tiene el problema David, ya tiene su área temática. Hay que buscar cuál sería el objetivo de la investigación. Pero ¿cuál sería entonces la hipótesis? Dice él, ¿cuáles serían los insumos en el área médica? La respuesta tentativa sería la hipótesis. Puede ser, por ejemplo, de que se ha hecho un presupuesto en el área de la salud que no contempla de manera pertinente los insumos. Esa es la hipótesis. ¿Cómo yo demuestro que la hipótesis es falsa o verdadera? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo el área temática, tengo el problema. El objetivo es informarme acerca del área de la salud. Ya Hay que tengo, investigar, así es, sobre todos los así es. insumos que se están habilitando para el área médica. Muy bien. ¿Qué voy a emplear para hacer esa investigación? Puedo consultar periódicos, informes de gobierno, informes de presidente municipal, libros, revistas, es decir, en diferentes fuentes de información yo voy a obtener datos para hacer mi investigación. Hasta ahí. No sé si surgen preguntas. Recapitulando, ¿qué vimos? Vimos los procesos de investigación, cómo se pretende hacer investigación. En el Classroom ya habilité el proyecto. Ustedes van a hacer un proyecto de investigación, no lo van a llevar a cabo. Bueno, si quieren, si pueden y quieren, sí. Pero lo que yo quiero es que ustedes me muestren el esqueleto de un proyecto de investigación. ¿Y cómo se hace eso? Primero voy a partir de qué área temática voy a investigar. Luego tengo que ver cuál es el problema que voy a investigar. Luego el objetivo que yo persigo. La teoría que está que me va a ayudar a resolver mi problema. Pero lo que más importa, aparte del problema a investigar, es la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis me va a guiar en mi investigación y ya esa investigación va a hacer que yo tome ya sea una investigación de campo, una investigación documental o una investigación de tipo experimental. Bueno, a ver, hasta aquí, no sé si tengo alguna pregunta, dudas, comentarios, los escucho. Entonces, del proyecto tenemos que, por ejemplo, lo podemos desarrollar. Por ejemplo, si yo hago el esqueleto, si lo hago sobre, bueno, seguimos con el ejemplo, si lo hago de los insumos de aplicación médica, ¿lo puedo desarrollar o nada más lo puedo hacer cómo sería estructurado? Lo que yo les voy a pedir es nada más la estructura y si al caso 2 párrafos de información, pero básicamente lo que les voy a pedir para el proyecto es la estructura, porque Ok, esta, entonces va a ser mínima la explicación de cada paso, ¿verdad? sí, pero tú me vas a demostrar que sí estás aplicando el conocimiento, pues porque es decir, tú puedes poner poca información, pero si estás poniéndola pertinente, quiere decir que sí entendiste la explicación, que sí la estás llevando a cabo más bien. Ok, sí.
Porque alguien puede poner mucha información, pero si no está aplicando los pasos que aquí estoy señalando, si no tiene hipótesis, si no tiene objetivos, pues me puso mucha información, pero pues no está siguiendo los pasos. ¿Y cuáles son los pasos? Pues poner Ah, ok. el área temática, planteamiento del problema, la hipótesis, el objetivo. Sí, no sé si tenga alguna otra pregunta.